Las semanas anteriores estábamos corriendo esa historia de la maldición de la higuera, cuando Jesús va entrando a Jerusalén en su última semana, la semana donde va a ser crucificado. Y vimos una historia un poco extraña, que él ve una higuera, que es un árbol de higos, y lo ve lleno de hojas, y se acerca con mucho gozo allí porque quiere levantar las hojas para sacar un fruto porque tiene hambre. Y cuando levanta las hojas no encuentra nada, y Jesús maldice la higuera y le dice que nadie jamás vuelva a comer de ti. Y es una experiencia bien extraña porque hace Jesús maldiciendo un pobre palo, ¿me entiendes? Pero cuando después vemos lo que ocurre, que él entra a Jerusalén y entra al templo, eso lo vimos hace 2 semanas. Si usted quiere escuchar esto otra vez, ya lo tenemos puesto en nuestra aplicación o en las redes, están las predicaciones. Y él entra al templo y la condición que encuentra allí es horrenda. Y él entra y busca un azote y empieza a botar fuera del templo un montón de comerciantes que habían hecho del templo, del lugar donde la gente iba a adorar y orar, un centro de eso mismo, de comercio, donde la devoción a Dios no existía. La maldición de la higuera nosotros vimos que no es otra cosa que una profecía actuada. Jesús estaba dándole un preview. ¿Usted ha visto un preview cuando ve una película? El preview de la película. Un preview de lo que iba a pasar con Jerusalén. Un preview de la destrucción. ¿Por qué? Porque por fuera se veía hermosa. Ese templo que está allí en el tiempo de Cristo lo había hecho Herodes. Los romanos habían llegado y le habían construido un templo excepcional, precioso. Dicen que era una de las grandes maravillas de la época. Y los judíos estaban muy contentos, muy orgullosos de su tradición. Igual de bello que se veía el árbol con esas hojas que anunciaban que venía fruto. Pero así mismo como Jesús levanta las hojas y no encuentra fruto en el árbol, entró al templo y aunque se veía hermoso por fuera, no encontró fruto de arrepentimiento en el corazón. ¿Se acuerdan de eso? El pueblo era como el árbol de la higuera. El pueblo estaba en la misma condición que aquel árbol, que por fuera se veía bien, pero por dentro nada había. Dios pide piedad y obediencia y lo que encontró fue hipocresía religiosa. O lo que llamamos aquella vez cuando tocamos este tema, dígalo conmigo, la apariencia sin la esencia. Parezco pero no soy. Eso es lo que la hoja se ve por fuera. Entonces nosotros estudiamos aquella ocasión que cuando Jesús entra y bota todos los mercaderes del templo y limpia el lugar y se planta en el medio con el látigo en la mano y con esta cara desorbitada y todo el mundo está mirando qué va a pasar ahora y alguien trata de entrar y lo vuelve a echar para afuera y luego que está allí todo el mundo tiene su atención, él grita fuertemente, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y la gente que estaba allí, que conocía la palabra de Dios, tiene que habérsele frisado el alma. Porque ellos sabían lo que Jesús estaba hablando. Jesús agarró 2 profecías antiguas. Una de Isaías 56 y una de Jeremías 7 y la juntó allí. Y son profecías que se dieron en el contexto del templo anterior, el templo de Salomón. Que estuvo en aquel mismo lugar y fue destruido. Y ahora Jesús dice, esto es lo que ustedes han hecho con este lugar. Y les trae las mismas profecías que Dios envió al pueblo en el templo anterior, que era igual de hermoso, bello y maravilloso, por el cual ellos estaban muy contentos y orgullosos. Les dice, lo que pasó allá va a pasar acá. La semana pasada vimos la primera parte de ese decir de Dios, ¿no? De cuando Jesús proclama estas dos profecías. La primera es en Isaías 56, la vimos. Isaías 56, cuando Dios habla acerca del pueblo que Él viene a buscar. Igual que cuando Jesús tiene hambre y ve el árbol y ve las hojas y va a buscar fruto. Bueno, por fuera se ve bien. Van todos los días de culto a la iglesia y toda la cosa bien chévere. Por fuera se ven bien y voy a buscar. Entonces en Isaías 56 Dios está diciendo lo que viene a buscar de ellos. Eso lo vimos la semana pasada. Un pueblo devoto y obediente, un pueblo que tiene
práctica de su religión. Cuando digo práctica de su religión, es la práctica correcta de su religión, que es devoto, que busca a Dios en privado y en público, y que es obediente al mandato de Dios. Y un pueblo devoto y obediente, diga conmigo, devoto y obediente, solo iba a producir lo siguiente: que el mundo que los rodea los mirara y fueran atraídos. Y por eso dice, este pueblo devoto y obediente iba a convertir a esta casa en casa de oración para todos los pueblos de la tierra. Así que en Isaías 56 Jesús está diciendo, vamos para allá, porque allá Dios dijo lo que esperaba. Cuando vengo caminando y voy al árbol y veo las hojas, espero encontrar allí devoción y obediencia. Isaías dijo eso. De hecho, Isaías es un libro bien fuerte. Unos años después, Jeremías, en el tiempo de Isaías quizás nació cuando Isaías era un viejo, Jeremías vuelve a tocar. Y Jeremías es la segunda parte de lo que Cristo proclamó allí en el medio del templo. Jeremías 7, capítulo 7, versículo 1 al 4, te lo voy a leer. Porque algo pasó con Judá. La pregunta fue, ¿ellos escucharon? ¿Escuchó Israel lo que Isaías le decía? ¿Qué usted cree? ¿Usted cree algo? ¿Escuchó el pueblo lo que Isaías le dijo? ¿Qué usted cree? Bueno, si lo hubiera escuchado el templo de Salomón, todavía estaría allí. ¿Está el templo de Salomón allí? No. ¿Escucharon a Cristo después? ¿Está el templo de Herodes allí? No. ¿Qué le dijo entonces? Como no le hicieron caso a Isaías, Dios le trajo otro más, le trajo a Jeremías. Y dice así, Jeremías 7, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, escuche bien lo que Dios le dice a Jeremías que haga y compáralo con lo que hizo Cristo. Ponte a la puerta de la casa del Señor. Ve allí el sábado, cuando la gente está entrando al templo, y proclama allí esta palabra y dile, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entran por esta puerta para adorar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejoren vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. La promesa de Dios para el pueblo siempre había sido, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel y allí te voy a hacer una nación y ningún enemigo te va a sacar de allí. Pero si me desobedeces, léalo en Deuteronomio. Voy a buscar a los enemigos alrededor y te voy a sacar y te voy a llevar esclavo. Eso está en Deuteronomio cuando Moisés está repasándole la ley al pueblo. Y ahora Jeremías está hablando de eso cientos de años después. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mejoren vuestros caminos y vuestras obras y los voy a hacer morar en este lugar, los voy a dejar aquí. No confíen en palabras de mentira que dicen, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué quiere decir? Se lo voy a explicar. Parecido a Jesús entrando al templo judío, al templo de Herodes en aquel tiempo y volcando las mesas. 6 siglos antes, 600 años antes, Dios le dice a Jeremías, vete allí al templo. Porque la condición del pueblo era la misma. Vete allí al templo, párate en la puerta, mira cuando la gente está entrando y le vas a proclamar. Le vas a advertir, este es el templo de Salomón, recuerde. Es el templo anterior que estaba ahí. Le vas a advertir que tienen un problema de hipocresía espiritual. Le vas a advertir que parecen que son, pero por dentro no son. Así que la gente llega el sábado, que era el día de culto, en el culto judío. Llegan a adorar al Señor. Llegan todos felices porque vienen con su ropa como es y su ayuno como es. Para que todo el mundo los vea. Y piensan que por el mero hecho de cumplir con el formalismo religioso, diga esa palabra domingo conmigo, formalismo religioso. ¿Cuál es el formalismo nuestro religioso? ¿Cuál es? Llegar aquí. Y yo sé que, digo, si amamos al Señor, llegamos aquí porque lo amamos. No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero yo quiero que usted entienda, en muchas ocasiones venimos en automático. Y si podemos evitar venir unos cuantos domingos, mejor. Se llama formalismo religioso. Si alguien me pregunta qué tú eres, sí, yo soy cristiano, soy protestante, o voy a la iglesia allí, que se llama la iglesia del centro, sí, o voy a tal o cual lugar.
formalismo religioso, un lugar en la cultura para que me vean, para que sepan lo que yo digo que soy. Y la gente llegaba el sábado a adorar y pensaban que por ese formalismo religioso estaban libres de una vida de devoción real que se traduce en obediencia diaria el resto de la semana. Devoción real, o sea, una búsqueda real de Dios, profunda, personal, que se traduce en yo vivir agradando a Dios afuera. Que la gente me vea por lo que hablo, por lo que digo, por lo que pienso, cómo actúo, y la gente sepa que hay algo diferente en mí. Porque estoy tan metido con Dios todos los días. ¿Estás conmigo? Todos los días están metidos con Dios que se me nota. Entonces, cuando llego el día del servicio, es un montón de gente llena de Dios en su vida personal, llena de frutos, gozosos porque en la semana bendijo a alguien. Y cuando venimos a adorar, lo que venimos es a gritarle a Dios, a cantarle a Dios, a brincar como corderitos en la manada. Recordando muy poco nuestros dolores y nuestras angustias, porque nuestro corazón rebosa de lo que Dios hace a través nuestro. ¿Alguien me entiende? Yo quiero que usted me entienda. Yo no quiero minimizar los problemas que pasamos en la semana, las crisis que muchos están pasando, las situaciones duras en nuestro corazón. Yo no quiero minimizarlo, pero yo quiero que sepas que tu Dios es infinitamente más grande que tu situación. Y cuando estamos metidos en nuestra situación, se nos olvida lo que Dios quiere hacer a través nuestro. Y que el gozo más grande de Dios para bregar con nuestra crisis está escrito en Mateo cuando dice: ocúpate de las cosas del reino de Dios y su justicia. Yo me ocupo de las tuyas. Pero cuando tú estás toda la semana ocupado de las tuyas, preocupado por lo tuyo, solamente llegas aquí en derrota a pedirle a Dios que haga algo contigo, que tu vida es un desastre, que tu vida es un asco. No. Tu vida es la cosa más bella que hay. Tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Y si te atrevieras a poner las manos encima de la gente y te atrevieras a orar más y buscar más el rostro del Señor, tú verías la mano de poder de Dios obrando a través de ti. Y el gozo que da servir a Dios no se compara con cosa alguna de esta tierra. No me creen. No me creen, ¿verdad? La gente llegaba a adorar, pero la gente no tenía devoción real. Entonces hacía una exclamación. Cuando Jeremías saca esa exclamación, porque el pueblo lo hacía. Recuerden que cuando el judío juraba 3 ocasiones, ¿se acuerdan lo que le he hablado? El triple juramento es lo máximo, es lo más fuerte. Cuando Jesús decía: de cierto, de cierto, de cierto os digo. 3 veces. Cuando Isaías ve la visión del cielo, que están los ángeles diciéndole al trono: santo, santo, santo. En el pueblo judío la triple repetición es lo máximo, es lo supremo. Esa gente entraba por el templo y decía: templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios. Jurando por el templo, como que esto que está aquí, este templo tan grandioso de Salomón, esto definitivamente tiene que ser la bendición y la prosperidad de Dios sobre mi vida. Yo juro por el templo de Dios y por ello todo va a estar bien. Yo estoy bien, yo tengo mi práctica religiosa, todo va a estar bien. Y Dios le dice a Jeremías: vete y dile a esa gente que dejen de estar juramentando por el templo, porque eso no los va a salvar. Vayan conmigo, porque ahora es que viene. Yo quiero que usted entienda que esto se parece mucho a los discípulos de Jesús. La ocasión, yo se lo dije la vez pasada y creo que la anterior se lo he repetido 3 veces, pero es bien importante que entienda la mentalidad de ellos. Un día están saliendo del templo y son los discípulos los que le dicen a Jesús: ¿viste qué hermosos estos edificios? ¿Viste qué grandiosa es nuestra nación? ¿Viste cómo Dios nos bendice? Lo mismo que están haciendo estos. Yo voy allí al templo, templo de Dios, templo de Dios. Mire, eso de templo de Dios 3 veces es como cuando usted pone la Biblia en su casa y la abre. En el Salmo 23, para que no haya... O la cuelga encima del carro, no sé. Eso no es nada diferente a poner
Una crucecita de paja en la huella, ¿cómo es la huella del caballo? ¿Cómo es que le llaman? La herradura encima de la puerta es la misma cosa, es superstición. Y esta gente estaba viviendo en la herradura, ¿verdad? No dije cejadura, dije herradura. Los amuletos. Pues esta gente lo que estaba haciendo era un amuleto. Lo más seguro iban llegando, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios, todo está bien para mí. Pues estoy jurando por el templo de Dios. Pues los discípulos con Jesús 6 siglos después hicieron lo mismo. Salieron del área donde está Herodes, y el templo de Herodes, y ve todos los edificios, pero era un complejo de edificios gigantesco. Y le dicen, mira qué hermoso, mira qué precioso, ¿verdad que esto está brutal? ¿Verdad que nosotros somos los mejores? Los escogidos de Dios en el mundo. Los demás no sirven, pero nosotros sí. Cada vez que yo escucho una congregación diciendo una estupidez así, digo, Dios mío, perdónanos. Solamente Dios se mueve entre nosotros y no entre los demás. ¿Verdad que sí? Y Jesús los mira para atrás y dice, ustedes ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Miren si el pensamiento del templo era tan fuerte en el pueblo, en la psiquis del pueblo, que cuando se sienta, ellos siguen caminando, suben al monte de los olivos, y Jesús con toda intención se sienta mirando el templo. Y se le sientan a los discípulos y calladitos le dicen, ellos venían ya con estrés, habían bebido Valium, habían bebido Xanax, habían bebido todo, y estaban aquí y le dicen, ¿cuándo va a pasar eso? Dinos cuál va a ser el momento. Dinos cuándo serán las señales del fin. Para su cabeza, el templo destruido era el fin de los tiempos. Eso era lo más grande. ¿Lo entiende? Pues eso mismo es lo que está con Jeremías. Y el Señor le dice, vete, párate allí y dile que no crean en la mentira de que están bien porque tienen una práctica religiosa hueca y vacía. Entonces Dios los confronta con Jeremías y les habla acerca de la verdadera devoción, versículos 5 y 7, y le explica lo que es devoción y obediencia. Míralo aquí. Pero si mejorareis cumplidamente, cumplidamente significa con disciplina, con diligencia, cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, por donde andas y lo que haces, hacia dónde vas, cuáles son las metas de tu vida, o yo soy tu prioridad o es otra. Si mejoras cumplidamente tu camino y tu obra, hacia dónde vas y lo que haces. Si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, ya ahí se está viendo la obra de Dios en la tierra. Y no oprimes al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramas la sangre inocente, ni andas en pos de dioses ajenos para mal tuyo. Yo los voy a hacer morar en este lugar, en la tierra que le di a vuestros padres para siempre. Ahí habla de la devoción de tu corazón y de las acciones. Todo es justicia. Hacemos negocios limpios. Trabajamos como gente honesta. Cuidamos del chisme y la contienda para no matar la reputación de otro. Todas las cosas que hablamos los primeros 6 meses. ¿Se acuerdan de ello? ¿Se acuerdan? Están aquí, ¿verdad que sí? ¿Están todos aquí? Mírenme, mírenme, miren qué bello soy. Mírenme aquí, ahora acá. Ok. Cómo vives, cómo piensas, cómo hablas, lo que haces. Si cuidas tu camino y cuidas tus obras, yo te voy a hacer vivir aquí. Eso es vivir para mí. Pero lamentablemente ya este pueblo estaba dañado. Y aunque Dios le dice esto es lo que tiene que ocurrir, igual que hizo cuando Isaías 56 es, esto es lo que tienes que hacer para que te conviertas en casa de Dios para las naciones. Ahora le dice acá en Jeremías, pero usted tiene un problema bien serio. Recuerda, Jeremías está parado a la puerta. Está la gente entrando al servicio y él los paró allí y los tiene allí y les está hablando cosas que ellos no quieren escuchar. Y le dice, ahí viene el diagnóstico de Dios. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. ¿Cuáles eran las palabras de mentira? Estamos bien. Templo de Jehová, templo de Jehová. Tenemos nuestro culto, venimos aquí, somos gente, estamos bien. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando al pastor. Nosotros no hacemos nada de eso. Yo llené más las planillas, pero yo no robo. Aleluya.
matando. Yo nunca he matado a nadie. Bueno, la Biblia dice que con que lo sientas en tu corazón. ¿Sabes cuántas veces estás sintiendo en su corazón? ¿Por qué no te arranco la cabeza? Diga, ¿le ha pasado o no? Diga que sí. Vamos. Pero pastor, eso fue. Diga que sí. Pues el Señor lo dijo, no solamente cuando lo haces, es cuando lo sientes en tu corazón, porque es la misma carga en tu conciencia, es lo mismo. Y así por el estilo, pero pastor, yo no hago nada de eso que está ahí. Jurando en falso. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas por salirnos de un problema que nosotros nos metimos y decimos lo que no es? Incensando a Baal, pastor, eso sí, yo no tengo un idolito en casa, yo no tengo un Buda ni nada de eso, yo no le prendo. ¿Okay? Pero sí a otras cosas que tenemos en nuestra vida. Que le digamos todo nuestro tiempo y esfuerzo. Y no te fuiste por dioses extraños. Escucha bien, escucha la fuerza de lo que Dios dijo a través de Jeremías. Ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, andando tras dioses extraños que no conociste. Versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual he invocado mi nombre y van a decir, librados somos para seguir haciendo todas estas cosas. ¿Te atreves a venir al día del servicio? Y entrar por ahí y sales y dices, con esto estoy bien porque Dios me ama y sigo haciendo las cosas como si yo no lo conociese a Él. Y ahí viene el versículo 11 que dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre el cual he invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Es como si Dios hubiera dicho, ¿realmente piensan que ustedes están libres de las consecuencias de una vida licenciosa? ¿Una vida muerta espiritualmente? Porque cumplen un rito semanal tan vacío como el hueco grande que tienen en su alma. Ha venido a ser mi casa el lugar donde ustedes se esconden con su pecado, como los ladrones se esconden en una cueva para que la ley no los encuentre. ¿Acaso creen que yo no lo veo? ¿Acaso creemos que Dios no sabe nuestra verdad? ¿Acaso creemos que Dios no conoce cómo estamos en el corazón? ¿Acaso no entendemos que Dios sabe cómo llegamos aquí, pero cuál es la actitud de nuestra alma? Eso es lo que le está diciendo al pueblo. Que vienes aquí y te vas creyendo que estás libre para seguir haciendo lo que tú quieres sin tener devoción conmigo ni obedecerme. Y tú te crees que yo no lo veo. Has convertido esto en una cueva de ladrones. Porque los que vienen a esconderse de la justicia sabiendo que han venido a encontrarse con el juez. Igual que Jesús entonces allá, estando en el medio del templo, apunta a las profecías antiguas de Isaías y de Jeremías. Y le dice, recuerden el templo de Salomón, cuando Isaías y Jeremías le habló, está destruido. El mismo Jeremías hizo lo mismo. Jeremías está parado en la puerta. Le dice a la gente el mismo problema que tienen después. Y les apunta a un templo anterior. Les apunta al tabernáculo de Silo. ¿Cuál es el tabernáculo? ¿Quién se acuerda del tabernáculo? ¿Dónde estaba el tabernáculo? ¿Dónde se hizo el tabernáculo? ¿Dónde? Escuela dominical, mis lecturas de la Biblia. ¿Les tiro con algo? ¿Dónde aparece el tabernáculo en la Biblia por primera vez? ¿Dónde? Díganlo. En el desierto. Es que ni se atreven. En el desierto, del desierto, cuando Dios saca al pueblo de Egipto y los lleva al desierto y le dice a Moisés, hasta un tabernáculo, una tienda de cueros y de qué sé yo qué, con un montón de layers y un montón de cosas y con una cortina interna, ¿se acuerdan? Y dice el arca y se ponen los 10 mandamientos y la vara de Aarón y ellos cada vez que caminaban, por 40 años caminaban con la tienda y la montaban y la ponían en el centro y ponían las tiendas de todo el pueblo alrededor y cuando Dios decía vuelve y muévete, lo volvían.
y se iban por ahí. Era un camping permanente. ¿Ok? 40 años de camping. Oh, God. Y cuando llegaron por fin, que Moisés muere y Josué lo sucede, ellos van de camino, cruzan el Jordán, y cuando cruzan el Jordán, llegan a un lugar que se llama Silo. Y en Silo montan el tabernáculo y Dios le dice, déjalo ahí. Porque ustedes vienen ahora a estar aquí en Canaán. Y en ese lugar va a estar mi presencia. Y ustedes vendrán a Silo a adorar mi nombre. Deja el arca allí. Y Jeremías parado en la puerta del templo de Salomón, igual que Jesús parado en el medio del atrio del templo de Herodes, allá Jeremías en el templo de Salomón le dice, ustedes no recuerdan lo que pasó con Silo. Versículo 12 al 15. Andad ahora, vayan a mi lugar en Silo, donde puse mi nombre al principio, y vean lo que hice por causa de la maldad del pueblo. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice el Señor, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, y no oyen, y los llamo, y no responden, haré también sobre esta casa, ese era Jeremías hablando del templo de Salomón, haré sobre esta casa sobre el cual he invocado mi nombre, en la que ustedes confían. ¿Ustedes creen que están bien? Pues no. Y a este lugar que le di a ustedes y a vuestros padres, voy a hacer lo mismo que hice en Silo. Los voy a echar de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Efraín en la Biblia habla de las 10 tribus del norte de Israel. Después de Salomón, el país fue dividido. Y en ese momento que Isaías y luego Jeremías están hablando, ya las tribus del norte habían sido esparcidas, jamás volvieron a reconstruirse. Y Jeremías le está diciendo, voy a hacer con ustedes como hice. ¿Ustedes creen que porque vienen aquí, tienen este templazo, está todo bien? Que lo mismo que hice en Silo lo voy a hacer aquí. Porque les digo, los llamo, les exhorto, les pido y no me hacen caso. Ustedes pueden leer el Salmo 78, que allí está escrita, versículo 60 me parece, la destrucción de Silo. ¿Cuándo ocurrió la destrucción de Silo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se atreve? ¿Escuela dominical? Piedad. ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe? ¿Se acuerdan el niño Samuel? ¿Se acuerdan el niño Samuel? ¿Se acuerdan que Elí era el sacerdote? Eso era en Silo. ¿Se acuerdan que Elí tenía 2 hijos sin vergüenza? Ahora todo el mundo se acuerda, ¿verdad? Asustadito. ¿Se acuerdan que tenía 2 hijos bien sin vergüenza? En un momento dado Dios se harta, literalmente, con la jota de los puertorriqueños, se harta. Los tipos eran unos sinvergüenzas y Elí no hacía nada. El pueblo entero había visto que el nombre del Señor no valía para nada, porque decían una cosa el sábado y el resto de la semana hacían lo que les da la gana. Y vienen los filisteos que eran alrededor de Israel, se levantan contra ellos, vienen allí, y ese fue el día que los hijos de Elí se les ocurrió agarrar el arca que estaba en el tabernáculo de Silo y se lo llevan caminando al lugar de la guerra y ya son destruidos, el arca se pierde. En Samuel no lo dice, pero en los salmos dice que ellos vinieron a Silo, destruyeron la ciudad. De eso está hablando Jeremías. Le he dado 2 clases de escuela dominical hoy. Yo quiero que entienda, si usted lee el Antiguo Testamento con calma y ve las historias, esto es un tema que se repite y se repite. El tema del fracaso espiritual del pueblo de Israel es un hilo constante y bien doloroso en la historia. Usted lo ve en la peregrinación del desierto, cada cierto tiempo ellos se rebelaban y Dios tenía que meterle mano y volverlos a doblar porque era gente de un corazón duro, incrédulo. Después de haber visto el mar abrirse, después de haber visto las 10 plagas en Egipto, cuando llegan al otro lado, nos trajiste aquí para matarnos. Pobre Moisés. La Biblia dice que no había hombre más sumiso y humilde que Moisés, porque es que había que ser sumiso y humilde para aguantar aquello. Suave, le doy suave, ¿verdad?
Le doy suave. El pobre hombre no podía con ellos. Y ellos, dale. Y pasó en el desierto. Y luego Dios los mete en Canaán. Y allí es que tenemos esto. Los jueces, lea los libros de los jueces. Eso era, había avivamiento y se iba el avivamiento. Y había avivamiento y se iba. Y Dios, cada vez que levantaba un juez, el juez se levantaba para librar al pueblo. Porque habían caído bajo la bota de los vecinos. Porque se habían olvidado de Dios. Si cuando usted ve el libro se llama jueces, son eso, caudillos que Dios levanta para levantar al pueblo. Hasta que llegan los reyes y viene Saúl, y después viene David y Salomón, y de Salomón se esgajetó el asunto. Y eso es un desastre. Lea Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónica, Primera y Segunda de Samuel. Dice, ¿por qué tengo que leer tanta historia? Para que llegue temor y temblor a tu corazón. Porque allí tú puedes ver generaciones completas. Y este rey duró 30 años y no hizo lo bueno delante de Dios. Y el pueblo se fue por la borda. Y este después duró 20 y hizo lo bueno delante de Dios. Pero el próximo duró 50 años. Y te dice, 50 años es una vida entera para mucha gente. Sin la presencia de Dios. Llenos de dolor cuando usted escucha. Bueno, léalo después, no puedo seguir ahí. Y cuando sale Isaías y Jeremías, es en el tiempo de esos reyes. Y todos esos profetas que usted ve, profetas menores y mayores, usted los puede alinear con los reyes de ese tiempo y va a ver la condición del pueblo y lo que Dios le mandaba decir con los profetas y no le hicieron caso. Y por eso el desierto terminó con tanto dolor y angustia. Por eso el tabernáculo de Silo fue destruido. Por eso el templo de Salomón fue destruido. Y por eso después de Cristo, en el 70 después de Cristo, se destruye el de Herodes. ¿Por qué? Porque era un pueblo duro que decía que era, pero no era. Que mostraba las hojas, pero debajo no había fruto. Que estaban bien contentos con su religión, pero no había obra de Dios en su vida. Cada vez que Dios los prosperaba, y escúcheme bien, nuestro país está bien prosperado por Dios. Porque quiero que lo traigas a tu vida, a tu casa, a nuestra nación. Nosotros llevamos 10 o 15 años bajo la bota del juicio de Dios, económico, espiritual y nacional, en este país. Y es un ciclo bien intenso porque este país fue avivado por Dios hace más de 100 años. Y por mucho tiempo fuimos el puente evangelístico y misionero para todas las naciones latinoamericanas. Pero nos gustó tanto la prosperidad que vinimos a traerla a la iglesia, a predicarla también acá. Cuando la nación de Israel recibía prosperidad y paz de Dios, inmediatamente se dividía su fidelidad con los dioses de los pueblos. ¿Qué son los dioses de los pueblos para ti y para mí? Lo que el resto del mundo busca, nos pusimos nosotros a buscarlo también. Todavía a mí me avergüenza las predicaciones que he escuchado y todavía se escuchan por ahí, de cómo Dios te va a hacer multimillonario. ¿Usted cree que a Dios le importa eso? ¿Tú crees que Jesucristo fue a morir en la cruz del Calvario para eso? Hemos hecho un sacrilegio en nombre de Cristo en la tierra y los hombres miran a la calle, escuchan acerca de la iglesia y lo único que pueden decir, ahí están los buscones metidos. Y cada vez que el pueblo se olvida de Dios va cuesta abajo, el pecado se mete en la iglesia, escondido pero se mete. Y por eso vemos cómo estamos viviendo sin el poder de Dios en nuestra vida. El pueblo de Israel se iba en una degradación moral impresionante. Pero ¿saben qué es lo peor? Que cuando estaban bien abajo, haciendo cuanta basura usted se puede imaginar. Yo quiero que usted entienda que en esos tiempos esta gente salía del templo el sábado y en la semana agarraban a sus propios hijos y los llevaban a unos altares y los mataban a otros dioses. ¿Usted me está escuchando? Que en el templo de Salomón en un momento dado tuvieron sacerdotes paganos prostitutos y la gente iba allí a tener sexo frente al arca. No es un vacilón. Una declaración impresionante. Pero el sábado iban. Llegaban allí y decían, estoy entrando aquí. Templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios. La semana voy a hacer un clacho de fiestón, pero este sábado, templo de Dios, templo de Dios. Mi casa un desastre, mi vida un desastre,
Mi corazón lejos de Dios, pero templo de Dios. Estoy aquí. Por eso usted va en muchas profecías del Antiguo Testamento, Dios usa la imagen de la esposa adúltera para hablar de la nación. Dice, yo te busqué, yo te saqué donde tú estabas dañada, yo te limpié, yo te traje, te adorné, te di casa, te di vida y te me vas otra vez. Y tengo que salir otra vez a buscarte, acostándote con los hombres, por ahí te tengo que recoger y traerte de vuelta y vuelve y te vas. ¿Y sabe qué es lo más aterrador de esa profecía? El último texto que te voy a leer. Y ese texto que te voy a leer te lo digo de corazón. Porque como leí tanto los antiguos profetas y todo esto, el temor y temblor de Dios está en mi corazón. Eso sí te lo puedo decir. Y si algo a mí me mueve cada día de mi vida, en mi obra ministerial, es evitar, escúchame bien iglesia porque esto es para ti, es evitar a toda costa. Y yo lo hago llorando y gimiendo delante de Dios y espero que haya gente aquí que me siga a hacer lo mismo. Rogándole por todos ustedes y le ruego a ustedes cada vez que le predico la palabra. Yo, pastor, usted tiene el temita ahí, no lo suelta porque la Biblia no lo suelta. Que nos volvamos a Dios en sinceridad y en pasión. No sea que cansemos el corazón del Padre y nos llegue un momento como este que te voy a leer. Cuando Jeremías termina de hablar con el pueblo, el Señor le habla a Jeremías, versículo 16. Allí parado en la puerta y le dice lo siguiente. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a escuchar. Si el Señor declara eso sobre esta nación, sobre este país, yo no quiero estar ahí. Y hemos sido lo suficientemente bendecidos en esta tierra con el Evangelio de Dios para que nuestras casas brillen de santidad. Que seamos gente de Dios que vive para su gloria. Porque nos los ha dado todo. 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 Y es un peligro mortal tener en poco o dar por sentado la gracia de Dios. Yo no quiero eso para Puerto Rico. Yo no quiero eso para Arecibo. Yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero eso para esta casa. Que Dios diga un día, se acabó. ¿Qué es lo que nos dice la palabra a nosotros hoy? Que estamos en el tiempo del Nuevo Testamento. Pablo en 2 Corintios 13:5 nos dice. Léalo conmigo, con esto voy a cerrar. 1, 2 y 3. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en nosotros, a menos que estéis reprobados. Tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal, ¿sí o no? Tú has creído en Él. Te voy a hacer la pregunta que le hago a los chicos cuando los llevo a las aguas bautismales. ¿Has puesto tu confianza en Cristo para tu salvación y vida eterna? Sí, lo puedes decir. Pero dilo duro, sí, amén. ¿Has puesto tu confianza en Él? Pues mira a ver si eso no está provocando en ti gozo, alegría y pasión. Y vuélvete al Señor como pedimos hoy aquí. Señor, renueva mi primer amor. Renueva mi primer amor. Porque de otra manera, Dios no se va a agradar. Renueva tu compromiso con Dios, porque si no, Él no se va a agradar de ti. Si te ves que todo lo que te he dicho no te mueve un pelo, a ti te pido más, por favor. Dile, Señor, no se me mueve un pelo. Me está pasando esto por aquí. Ten misericordia de mí. Porque ¿sabes qué? Que Dios la va a tener. ¿Tú lo crees o no? Porque un pueblo que se humilla delante del Señor, Dios lo restaura y lo bendice. ¿Cuál es el llamado de Dios a tu vida hoy?
Examina con premura tu compromiso, tu amor, tu pasión por Dios y sus asuntos. Nuestra devoción no puede ser solo de la boca para afuera. Pastor, yo estoy bien cansado, yo estoy bien frustrado. Yo no tengo el tiempo que usted tiene por orar, si usted supiera el tiempo que yo tengo. Yo no tengo la pasión de usted, yo oro y en 5 minutos me levanto. Pues ora 5 minutos. Pero ora. Pero pastor, yo me siento a leer la Biblia y me duermo encima de ella, me doy para un versículo. Pues lee un versículo, pero léelo. Pero pastor, yo no me atrevo a orar como usted, que usted ora por la gente por ahí. Agájale la uña al que está al frente. No le ponga la mano encima de la cabeza. Señor, en el nombre de eso es algo. Pero es algo. Comienza. Créele a Dios que Él es bueno, que su misericordia está sobre ti, que te ama, que te quiere bendecir, que te quiere prosperar, pero quiere que tú tengas una relación con Él. Él ha hecho todo por ti, pero tú tienes que tener una relación con Él. En la Biblia Dios lo hace todo, pero nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que accionar. Nosotros tenemos que movernos. No es de la boca para afuera. Así que congregarnos los domingos es importante. Pero yo espero que tú sepas que tienes que estar acoplado a una vida devocional personal. Mucha o poca, por favor hazlo. Una búsqueda individual del rostro de Dios. Aunque sea en el carro, no cierres los ojos, por favor. Bueno, si lo cierras, te encuentras con Cristo inmediatamente. Donde tú quieras, pero haz algo. Todos los días haz algo. Mira, si no quieres leer la Biblia, cómprate un devocional que te tiene un texto y te lo explica abajo. Te toma 5 minutos leerlo. Dios de misericordia, y cuando hagas eso, dile, Señor, pero yo quiero más, este es el principio, pero yo quiero más, yo quiero ser tan loco desalmado como mi pastor. Yo le pido a Dios que a todos esos jóvenes que vinieron hoy los vuelva locos. Que te molesten en tu casa, que te fastidie cuando los veas orando, arrastrándose por todos lados, leyendo la Biblia y tú viendo Netflix, aleluya, gloria a Dios. Puedes ver Netflix, no es nada malo, yo lo veo también, ¿ok? Pero primero, lo primero. Ojalá esos nenes nos quiten la paciencia. Señor, ponlos a hablar en lenguas en la casa. Y que cojan por toda la casa. ¿Y usted qué tú dices, nene? ¿Qué tú dices? Y él allí intercediendo al Padre por ti. Suena loco, yo espero que coja. En serio, yo espero que coja. Yo espero que llegue el punto que se nos vuelva, todo el mundo aquí se vuelva loco. ¿Ok? Y que sea a las 4 de la tarde y la presencia de Dios esté tan fuerte. Y estemos tirados ahí en el piso. Llora, gime. Eso ya ha pasado en la historia. Historia más bella. Dios ha visitado a su pueblo cuando su pueblo lo busca. Y Dios quiere visitar esta casa. Esta casa Dios la quiere visitar. Búsqueda de Dios te va a cambiar el carácter y te va a cambiar la conducta. Y entonces lo que se ve por fuera es porque sale de lo que hay por dentro. Vas a ser un árbol de higuera con hojas preciosas y cuando levanten habrá higos que ni la Fig Newton los puede conseguir. Yo le pido a esta iglesia que seamos gente de devoción y obediencia para la gloria de Dios.